La firma encuestadora Movimetrics.co realizó un estudio a nivel nacional sobre la situación actual del empleo y del pago de la prima a los trabajadores colombianos. Esta investigación arrojó datos sobre cuántos recibieron este reintegro y cuántos no, además de evidenciar cuántas personas perdieron su empleo a causa de la pandemia e igualmente cuántas continúan trabajando y bajo qué condiciones. Para ampliar este tema nos conectamos a esta hora con Santiago Vélez, gerente de la firma. Santiago, buenas tardes, bienvenido a Noticias Caracol Ahora. Hola Juanita, ¿qué tal? Mucho gusto saludarte. Santiago, ¿a quiénes les hicieron esta encuesta y desde hace cuánto tiempo? Bueno, Juanita, esta encuesta es de hace 2 semanas, es completamente actual. Fue una muestra de 1.300 personas a nivel nacional, representativa, con un margen de error del 3-4%. Y digamos que tuvimos en cuenta toda la población colombiana representativamente para poder determinar quiénes están actualmente trabajando formalmente y quiénes están en un estado de no trabajo. Claro, y teniendo en cuenta eso y además pues que estamos en medio de esta pandemia por el COVID-19, ¿cómo está la situación laboral de los colombianos? ¿Qué fue lo que realmente encontraron ustedes? Bueno, lo que encontramos es que del 100% de los colombianos, un 44% realmente manifiesta estar trabajando, el otro 56% se reparte entre un 24% que está desempleado en este momento, un 22% que estudia actualmente, 9% que son amas de casa y un 1% que son pensionados o jubilados. Es decir, tenemos un 44% que trabaja versus un 56% que no trabaja porque tiene alguna de estas otras categorías, pero lo que llama atención de este 56% de gente que no trabaja es, por supuesto, el 24% de personas que actualmente dicen estar desempleadas. En ese caso, lo que manifiestan todos es que el 31% de toda esta gente que no está trabajando actualmente perdió su trabajo a causa de la coyuntura del COVID-19, mientras que el otro 69% ya manifestaba que no tenía trabajo antes de la coyuntura. Entonces, por supuesto, sí se puede ver en la encuesta que se hizo que el tema del COVID-19 aceleró la pérdida de empleo en un 31%, lo cual es algo pues, de rescatar y que llama mucho la atención y que la pandemia, por supuesto, ha afectado a esta población. Claro, esas cifras son preocupantes porque eso también indica que el número de personas que están inactivas, que dejaron de trabajar, es alto, ¿no? Es 31%, pero además crece si uno lo compara en el tiempo. ¿Y cómo podríamos interpretar esto? Bueno, por supuesto, el DANE también lo ha dicho, la cifra de desempleo está por encima del 23%, lo cual este estudio lo confirma, está cercana al 25%. La tendencia es a que puede seguir creciendo en lo que resta de este año, pero ni siquiera ahí está todavía, digamos, todo el drama que se presenta actualmente a nivel laboral. De ese 44% que actualmente trabaja, tenemos que tener en cuenta que el 26% trabaja de manera formal, mientras que el 18% trabaja de manera independiente. Es decir, que ese 44% de personas que trabajan, resta el 18% de personas que son independientes y que por ende no tienen derecho a una prima o a cesantías o a prestaciones sociales. Es decir, que eso reduce todavía más el embudo y solamente estamos hablando que el 26% de personas que tienen empleo formal pues tienen derecho realmente a esa prima y a esas prestaciones. De ese 26% que tiene empleo formal, digamos que el estudio pregunta por qué tipo de contrato tiene ese 26%, teniendo en cuenta que son trabajadores formales. Entonces, de ese 26% a total, el 48% manifiesta que tiene un contrato a término indefinido, el 27% manifiesta que tiene un contrato por obra labor y el 25% dice que tiene un contrato a término fijo. Mientras que del otro 18% que son trabajadores independientes, la mayoría no tienen contrato y solo el 20% tiene un contrato por prestación de servicios, lo cual también habla un poco de la precariedad en ese sentido de los contratos y el empleo. Claro, es una situación muy difícil. Si hablamos de los trabajadores formales como tal, ¿cuántos de esos recibieron, por ejemplo, el pago de la prima? Bueno, de ese 26%, hablándolo a total, tenemos que el 58% recibió ya el pago de la prima a su totalidad, mientras que el 42% restante no ha recibido el pago de la prima.
Recordemos que esto se da por la emergencia sanitaria que estamos viviendo, porque normalmente para estas alturas del año ya el 100% tendría que haber recibido su prima de servicios en el 30 de junio por tardar. Entonces, por supuesto, casi la mitad, si te fijas, no ha recibido el pago de la prima. Pero adicionalmente, de ese 42% que no ha recibido el pago de la prima, tenemos que el 51% por lo menos ya le dijeron cómo se la van a pagar, ¿sí? Mientras que el otro 49% no solo no ha recibido el pago, sino que tampoco le han dicho cómo le van a pagar la prima. Entonces, por supuesto, genera un escenario de incertidumbre porque no se sabe cómo se la van a pagar ni siquiera y pues no se sabe si va a ser en un pago, en dos pagos, en tres pagos. Hay total incertidumbre con respecto a cómo se va a pagar, pero por supuesto el dato pues que más llama la atención es que el 42% no ha recibido el pago de la prima y de esos la mitad no sabe ni siquiera cómo se la van a pagar. Claro, y eso solo evidencia, Santiago, que el problema es para todos, la situación es muy difícil para todos, tanto empleados como desempleados. Las personas que aún siguen manteniendo el empleo, en este caso, pese a la crisis del COVID-19, ¿bajo qué condiciones están trabajando? En este caso, los sectores que han mantenido el empleo son principalmente manufacturas, bienes esenciales, personas que trabajan en entidades del Estado, servicios públicos y por supuesto todos los que pueden trabajar o teletrabajar desde sus casas. Lo que vemos es que hablando ya digamos a nivel porcentual, la mayoría de los que han perdido el empleo principalmente es gente joven, si lo vemos por rango de edad, si lo vemos por género, ha afectado más a las mujeres y en ese sentido es, digamos, el drama que más hay ahora entre los jóvenes, principalmente porque el hecho de que no estén trabajando ahora está imposibilitando que tengan experiencia laboral que les permita pensar en futuros empleos y acumular experiencia laboral. Entonces ahí, digamos, es donde también se propone como recomendación en el estudio que la gente que está siendo perjudicada ahora, que principalmente es joven, pues también saque a relucir una ventaja que tienen sobre el resto de la población y es esa capacidad de entender la tecnología o de montarse en procesos digitales que por supuesto son muchos de ellos nativos digitales y pueden hacer esa absorción o esa curva de aprendizaje bastante rápido y por supuesto llamar al gobierno para que incentive ese tipo de empleos y por supuesto genere también posibilidad a las empresas y algún atractivo para poder contratar ese tipo de población de una manera más rápida y de una manera que también reconozca el teletrabajo como nueva modalidad de empleo, porque eso es lo que está ocurriendo, que la gente que sigue trabajando, la gran mayoría está teletrabajando y por supuesto trae unos nuevos retos para la relación laboral con las empresas. Sí, incluso hay gente que dice que, mejor dicho, ya no aguantan más teletrabajo porque incluso trabajan más de las horas establecidas porque no hay una regulación todavía muy clara frente al tema. Muy preocupante también lo que usted dice, Santiago, frente al tema de los jóvenes, que son los más afectados, digamos, en este momento, además de esta crisis sanitaria, y peor si son mujeres, es decir, mujeres jóvenes, pérdida total. Claro. Eso me parece también muy grave. Y le quisiera preguntar a algunos empresarios también, a propósito de lo que usted me estaba diciendo hace un momento, dicen que los tiempos de crisis estos como los que estamos viviendo son los mejores para emprender. Pero eso qué tan cierto es y más en un país como Colombia. Eso tiene tanto de ancho como de largo. Normalmente, cuando se piensa en emprender, no necesariamente la primera acción que se toma es decidir constituir una empresa. De hecho, normalmente en lo que en el ecosistema del emprendimiento, esa es la última acción. Cuando ya tu proyecto está facturando, tiene unos clientes y ya es absolutamente necesaria la constitución como empresa o formalmente, pues entonces ahí se hace porque si se hace un tiempo anterior donde de pronto no era necesario absolutamente, pues lo que estás haciendo es apresurarte a pagar impuestos, ¿sí? Y a formalizar y a cumplir con un montón de cosas que a lo mejor pueden ser una carga para ti como emprendedor al inicio de este ciclo. Entonces, no necesariamente eso es lo primero que se debe hacer. En esos términos, lo que se debe hacer primero es validar el modelo de negocio, comprobar hipótesis y en la medida que hay respuesta del mercado, que es finalmente el que te valida absolutamente todo tu modelo, pues entonces ir invirtiendo en razón de eso
y pues tomar acciones hacia eso. De todas maneras, sí, como emprendedor también lo digo, necesitamos apoyo del Estado, en los que ya tenemos empresa constituida, por supuesto, para tener un tipo de exenciones tributarias adicionales que nos permitan mantener el empleo independiente de que seamos una empresa pequeña, micro muchas de ellas, pues si no hay alivios que lleven a que esto sea sostenible, pues entonces ni siquiera ese tipo de empresas va a poder subsistir y entonces solamente van a tener la experiencia de constituirse para en 1 o 2 años, que es la estadística que normalmente hay, el 60% de empresas cierran. Entonces, al final es perder el tiempo o de pronto perder un capital que tenías ahorrado y en ese sentido hay que tener bastante cuidado. Completamente de acuerdo. Es Santiago Vélez, gerente de la firma encuestadora Movimetrics.co. Gracias por todo este análisis sobre las consecuencias Un sociales gusto, y económicas de esta pandemia. Gracias, Santiago. un gusto, Juanita. Feliz tarde.